con una sola plancha, con un solo discurso y con una sola tarjeta, bueno, eso ha significado pues que, por ejemplo, el Partido Un Nuevo Tiempo, en el cual yo pertenezco, muchos de los liderazgos bueno, no se pueden reflejar en una sola plancha, porque la plancha tiene que reflejar a todos los partidos. Entonces, esa es la verdad. Entonces, al final ha tenido que ir haciendo la forma de ir ajustando, digamos, es la expresión correcta, una plancha que permita que que todos los partidos y alguna gente de la sociedad civil se exprese. Yo creo que se pudo haber hecho mucho mejor, probablemente se pudo haber hecho mucho mejor, pero también Eso lo hubieran resuelto las primarias, por ejemplo. sí, también es cierto, bueno, una parte se hizo por primaria. Claro, pero muy pequeña, ¿no? No tan pequeña, se escogieron por primaria 30% de los candidatos. 30% de los candidatos, pero en todo caso, hacia el futuro, y esto es bien importante que la gente lo conozca, el nuevo acuerdo político que se construyó, en donde hay una especie de nueva configuración de la alianza, hace que todas las fórmulas que se escogieron anteriormente para elegir los candidatos, donde se decía en base, por ejemplo, a los votos que se habían obtenido en el 2012 o en el 2010, todo eso queda en el pasado y hacia adelante lo que va a privar es que los liderazgos tengan que contarse. Por supuesto, habrá algunos liderazgos o algunas regiones en donde tú tengas un candidato con 80, 90% y sea una tontería que tú hagas una primaria. Pero en el fondo lo que viene hacia el futuro es algo muy parecido a lo que ocurrió con la concertación chilena, en donde los distintos partidos que formaban parte de la concertación, cuando iban a postularse para enfrentarse a digamos, a las fuerzas del pinochetismo, esos candidatos venían producto de las primarias. El consenso, muy poco. Y en todo caso, el consenso ya no obedecía, como te digo, a los resultados electorales anteriores, sino que obedecía a las realidades. Por ejemplo, Vladimir es un líder de Caracas y las encuestas dicen que tiene 90% de aceptación, entonces, bueno, vas a gastar un dineral haciendo unas primarias ahí para que finalmente Vladimir gane con 90%. Probablemente se llegue a un acuerdo en ese caso y no haya ningún tipo de problemas. Pero hacia el futuro lo que viene es básicamente muchas más primarias, pero además esta era una situación muy compleja porque el gobierno, que como todos sabemos la tiene bastante difícil en esta elección, bueno, ha colocado muchísimos obstáculos, el tema de la paridad, que vino sobrevenido, las inhabilitaciones y lo que todavía falta. Entonces, digamos, esta no fue esta elección, esta escogencia particular para la elección del 6 de diciembre, no se ha hecho en las mejores condiciones. Se ha hecho en una condición muy adversa y aquí la oposición... ¿Eso se puede reflejar en los resultados, Carlos Valero? Yo creo que no, Vladimir, yo creo que no, porque acá la gente lo que va a medir el 6 de diciembre es básicamente la forma como el gobierno ha conducido al país a un empobrecimiento masivo. Fíjate, aquí el año pasado, hasta donde se tienen cifras de crecimiento económico, que fue el segundo trimestre, la economía había caído en casi 4%, la oficial. Digamos que proyectemos eso hacia final de año y digamos que el año pasado la economía cayó probablemente en 5%. Y la inflación oficial fue de 58%, si no mal no recuerdo, casi 60%. Hay una cosa que llaman la inflación subyacente, que es mucho más. Para algunos fue cercano al 80%. Y en los niveles de escasez del año pasado estuvieron cercanos al 35-40%. Eso significa que la población se empobreció cercano al 5%, al 5% porque cayó el Producto Interno Bruto, pero la inflación en alimentos el año pasado fue de 108%, reconocida por el Banco Central de Venezuela. Este año, la caída del Producto Interno Bruto puede ser de 9%. Si le sumas el 5% del año pasado, imagínate tú, ya tú vas por un 13% de caída del producto, es decir, de empobrecimiento. La inflación de este año puede estar probablemente por un 160-180%. Y el nivel de escasez va a estar cercano al 60%. Entonces, los fundamentales, lo que está determinando la vida del venezolano es un empobrecimiento Ahora, descontentos masivo. igual a voto por la oposición. Carlos, tú que eres politólogo, ¿no? La gente vota, Vladimir, básicamente por ella misma y vota por el futuro. La gente no vota por lo que me dieron en el pasado y por
La gente vota... Por viejas lealtades, la por gente no viejas vota, lealtades, no. En Caricuao, por ejemplo, cuando la Acción Democrática construyó esas grandes urbanizaciones en Caricuao, Acción Democrática, cuando dejó de darle bienestar al pueblo, perdió. En Caricuao, bueno, tú eres un dirigente de Caracas y tú recuerdas lo que ocurrió ahí. Porque la gente vota por el futuro y vota por su interés personal. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El venezolano común está sintiendo sobre sus hombros una situación dramática. Mira esto que está ocurriendo con el papel moneda, que es terrible. Resulta que el gobierno imprime, aumenta la masa monetaria, la aumenta. ¿Pero cómo la aumenta? Ellos aumentan los depósitos. El PDVSA aumenta los depósitos en el Banco Central de Venezuela. Entonces, claro, no imprime más monedas de mayor denominación, pero aumenta la cantidad de efectivo que hay en la calle, la cantidad, lo que llaman la oferta. el circulante. La oferta de circulante. Tarde o temprano eso se va a transformar en que la gente necesite más bolívares, más billetes. Pero como el gobierno quiere disimular que no hay esa necesidad, entonces dice, no, yo no voy a imprimir más. Porque si yo imprimo billetes de, por ejemplo, de 1.000, entonces la gente va a decir que la inflación ha crecido y que la necesidad, entonces van a hacer los economistas diciendo, ¿se dan cuenta? La inflación obligó La a inflación colocar. obligó. Entonces, de una manera absurda, obligan a que el proceso inflacionario la gente lo pague mucho, o sea, que el costo sea mucho mayor. Entonces tú ves ahora que, por ejemplo, ayer el Banco de Venezuela sacó una resolución, la semana pasada, perdón, en donde decía que de 5.000 bolívares diarios ahora solo se pueden sacar por los cajeros electrónicos 3.000. Entonces tú ves unas enormes colas en los cajeros electrónicos y una enorme demanda por moneda, por papel moneda, porque el gobierno se niega a ver la realidad. Entonces eso es exactamente lo mismo que ocurre con la publicación de las cifras de inflación. El gobierno cree que al no publicar cifras de inflación, la inflación no existe. Entonces, y el gobierno cree que al negar todo eso y seguir vendiendo propaganda, el venezolano dice, no, es verdad, eso no es culpa del gobierno, imagínate, si no hay inflación, si no ocurre nada, entonces yo voy a seguir votando por el presidente Maduro y por Diosdado Cabello. Y eso no ocurre así. O sea, fíjate, aquí si la oposición logra articular un discurso en el cual ese sector gigantesco, en este momento las encuestas hablan de aproximadamente un 20%, que se ha desprendido del oficialismo, que todavía está más o menos indeciso, pero que no tiene ninguna razón para votar por el gobierno, porque este gobierno lo empobreció y este gobierno además no da ninguna muestra de modificar su actitud. O sea, no hay ninguna manifestación según la cual el gobierno diga, oye, sí, yo creo que me equivoqué en la implementación del modelo. Yo creo que el tema de las expropiaciones, me excedí, por ejemplo, y voy a revisar eso. Yo creo que lo que ocurrió con Agroisleña fue un exceso y no sé qué, y por eso no tenemos insumos agrícolas, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió con todas las industrias que están vinculadas al tema, por ejemplo, de la pesca. Tú ahorita hablabas con el tema del pescado. Bueno, hubo una enorme expropiación de la flota, de todas esas industrias. Bueno, el gobierno no ha dicho que la oferta de pescado, la cantidad, vamos a hablar en términos que la gente entienda más sencillo, la cantidad de pescado disponible es cada día menor y en consecuencia la gente quiere más y sube el precio, esa es la verdad. Pero no dicen que eso ocurre porque tú destruiste la industria que se encargaba de esas empresas. Ocurre con la harina pan, ocurre con todo. Entonces, pero la gente no es tonta. Por ejemplo, el tema de la harina precocida. El pueblo sabe, la gente sabe, que en manos del gobierno está más del 55% de la producción de harina precocida. Entonces, ¿por qué la harina precocida del gobierno no está en los anaqueles? Es un tema sencillo. Entonces, el tema de la guerra económica, la comparación con Chile, el Chile de Pinochet, bueno, efectivamente, el Chile de Allende, antes de que llegara el Pinochet, el Chile de Allende cometió los mismos errores económicos que está cometiendo Maduro. Es más, voy más allá. La Unión Soviética cometió los mismos errores económicos que está cometiendo el gobierno de Maduro. Y por eso se caen estos sistemas, porque se convierten en sistemas contra natura. Sistemas que piensan que el ser humano es sencillamente un número que tú le das una orden y le dices, bueno, tu trabajo es producir y vas a producir dos piezas y tal, cuando la gente lo que quiere es tener la capacidad de desarrollar su libertad, pues. Tenemos que hacer una pausa. Carlos, tú decías que la oposición, si la oposición termina de
moldear un discurso, puede tener resultados positivos en las elecciones. Yo pregunto, ¿por qué pasa que la oposición todavía no termina de amalgamar un discurso que le permita ser una alternativa atractiva para sectores descontentos, por ejemplo? Vamos a la pausa.